Dios le bendiga, mis hermanos en Cristo. Soy el hermano Cotón Brodalo. Hoy me corresponde traerle una pequeña exhortación en Josué capítulo 10. En el capítulo anterior, visto como los gabaonitas, un pueblo fuerte y lleno de valiente, se habían desmayado a escuchar lo que Dios ha hecho con los enemigos de Israel. Por tanto, ellos engañaron a Josué para poder tener un pacto con ellos y servir a los judíos. Y Josué no había consultado a Dios y hizo el pacto con ellos sin consultar a Dios. Por tanto, Israel ya aceptó a los gabaonitas como parte de ellos, por tanto, tenía que dejarlos en vida. En este capítulo vemos ahora las consecuencias de uno tomar la decisión de seguir a Dios. ¿Qué pudiera suceder cuando uno toma la decisión de seguir a Dios? Se levanta oposiciones, se levantan cosas para oponerse, para hacernos retroceder en esta decisión. Y en este capítulo 10 que vamos a estudiar hoy, trata acerca de ello. Y el tema que puse a este capítulo es el siguiente: Dios es poderoso para derrotar a todos tus enemigos que hacen complot contra ti. Vamos a ver rápidamente el bosquejo. Desde el versículo 1 a 5 vemos los 5 reyes amoreos que se juntan para atacar a los gabaonitas. Desde el versículo 6 a 8, Josué consulta a Jehová para ir a pelear contra los reyes de Amoreo. Desde el versículo 9 a 15, Josué y el ejército de Israel derrotaron a los amoreos. Desde el versículo 16 a 25, Josué ejecuta a los 5 reyes amoreos. Desde el versículo 28 a 40, vemos como Josué destruye todos los pueblos reyes que vinieron en ayuda a los amoreos. Muy interesante ese capítulo, como lo decía al principio de este devocional. Cuando uno toma la decisión de acercarse a Dios, de servir a Dios, de reconciliarse con Dios, el enemigo siempre se va a levantar para amenazarnos y para ir en contra de nosotros. Pero como lo que sucedió en este libro, eso es lo que sucederá contra nuestros enemigos, Satanás, cuando nosotros nos permanecemos en nuestra decisión de seguir a Dios. Aquí vemos que los gabaonitas habían hecho un pacto con el pueblo de Israel para servir a su Dios. Ellos oyendo lo que Dios hizo a través del pueblo, aunque eran pueblos fuertes, valientes, se dieron cuenta que ellos no eran capaces, no son poderosos para poder resistir al Dios de Israel. Por tanto, ellos se humillaron para poder lograr a tener un pacto con el pueblo de Israel, un pacto de paz, para que ellos no sean eliminados por los israelitas. Y aunque lo hicieron a través de la mentira, pero fue genuino el hecho de que ellos creyeron en Dios y buscaron acercarse al pueblo de Dios por causa de Dios. Por tanto, el pueblo de Dios tenía la obligación de no atacarlos y de protegerlos, porque son su aliado. Y eso es lo que vemos aquí en este capítulo. Vamos a leer primeramente los primeros versículos de ese capítulo, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, que había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades real, mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gedeón porque ha hecho paz, a Gabaón, perdón, y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Ahí vemos lo que sucede ahí. Vemos que Gabaón hizo paz con Israel. Gabaón hizo paz con Israel. Entonces las otras naciones se levantaron contra ellos para eliminarlos. O sea, cuando nosotros hacemos paz con Dios, debemos esperar esto. Esperar oposición, esperar levantamiento, amenazas del enemigo por toda parte. Pero nosotros debemos entender que eso sucede porque precisamente hemos buscado hacer paz con Dios. Y no debemos sorprendernos cuando sucede eso en nuestras vidas. Cuando tú tomas la decisión de hacer paz con Dios, viene amenaza de la parte del enemigo contra ti, como lo que pasó en ese 5 versículos que acabamos de leer. Vamos a leer el versículo 6 en adelante.
Dice así: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de Gera con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tenga temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Muy interesante decir aquí lo que acabamos de leer aquí. Vemos aquí que el Señor le dice a Josué: no tema, no tengan miedo de ellos, no tengan miedo de esas amenazas contra los gabaonitas. Josué es el elemento, el hombre y el pueblo de Israel que Dios va a usar para dar victoria, para proteger a los gabaonitas. Aquí vemos una vez más que Dios usa a las personas para poder, sino librarnos de todas las amenazas que vienen en nuestra contra por tomar la decisión de tener paz para con Dios. Aquí vemos, Dios mismo le dice a Josué: no tenga temor de esas amenazas, porque yo pelearé delante de ti contra los gabaonitas. Vemos aquí que los gabaonitas en ningún momento dice que los gabaonitas han salido para pelear contra los reyes de Amorreo. La Biblia no nos da detalle de esto. Es cierto que por Israel, Josué por Israel y Dios mismo peleó contra esos reyes, pero contra ellos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos aquí? Que cuando haya amenaza contra nuestras vidas, porque nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros perseveramos en el Señor, lo que debemos hacer es lo que hizo los gabaonitas: acudir a la ayuda de Dios, acudir a la protección de Dios, ponerse debajo de la sombra del Omnipotente para poder disfrutar del poder, de la liberación de Todopoderoso. Aquí vamos a ver, aquí, Josué vino, versículo 9 en adelante, Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Orón, y lo hirió hasta Aseca y Maceda, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los Israel, y digo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Muy interesante eso. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Muy interesante lo que vemos en esta parte de lo que acabamos de leer. Vemos ahí que Dios usa a Josué, pero Dios también interviene en esa batalla, porque el que se levanta contra los hijos de Dios, contra los que hacen paz contra Dios, con Dios, se levanta contra Dios. Vemos aquí el detalle que nos dice ese pasaje: que las personas que murieron por los granizos, las piedras que caen del cielo sobre ellos, es mucho más que las personas que los hijos le mataron a espada. Ese detalle da a entender, no asegura a nosotros que cuando nosotros hacemos paz con Dios, todas amenazas que vienen contra nosotros no nos alcanzará. Son puras amenazas, son puras amenazas. El Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Como dije, aquí no hay ningún detalle acerca de si los gabaonitas han peleado o no. Eso es muy curioso, muy interesante, que la Biblia no da ese detalle. Eso para nosotros es una enseñanza de que Dios mismo
va a pelear por nosotros cuando nosotros decidimos hacer paz con Él. Cualquier amenaza que surge porque nosotros hemos decidido de servir a Dios será eliminado por Dios mismo. No debemos preocuparnos por ellos. Lo único que debemos hacer es acudir a la ayuda de Dios. Desde el versículo 16 a 27 vemos cómo Josué ejecuta esos 5 reyes que habían concertado contra los gabaonitas. Fueron ejecutados y ellos se escondieron en unas cuevas y la cueva fue encontrados y fue tapada la cueva y murieron allí. Será una muerte dolorosa por cuanto se ha levantado contra los que hacen paz con Dios. Y vemos también que no solamente Dios eliminó los reyes, las cabezas, la cabeza de esas naciones que iban contra de Israel, contra de los gabaonitas, sino también Dios eliminó sus ejércitos, todos los que habían concertados, habían seguido a esos reyes para ir en contra de los gabaonitas, fueron también eliminados. Es muy interesante es que en ese capítulo dan detalle de esto. Es para que nosotros, los hijos de Dios, podamos tener paz y tranquilidad y entender que cuando nosotros hacemos paz con Dios, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, si vienen amenazas por causa de ello, nosotros no debemos preocuparnos, desesperarnos, sino acudir a ese Dios a quien hemos venido, acudir a su ayuda, pedir su ayuda, y Él va a pelear por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos, como aquí pasó. No solamente Dios va a eliminar las amenazas, sino Dios también va a quitar todo lo que podría hacernos dudar de su protección, de su liberación. Dios nos libera de los ataques de todo el enemigo y nos asegura esa victoria, esa paz, esa tranquilidad. Eso es lo que pasó aquí. Desde el versículo 28 a 40 vemos que dan detalle de los pueblos que han apoyado, que han seguido a esos reyes, fueron eliminados, fueron destruidos. Esa fue una gran victoria para el pueblo de Israel, pero también una protección divina para los gabaonitas que acabaron de reconciliarse con Dios, teniendo un pacto de paz con el pueblo de Israel. Muy interesante eso, amado hermano. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Vemos en este capítulo, Señor Dios, algo muy hermoso, Señor Dios. Dios es poderoso de derrotar a todo nuestro enemigo que hacen complot contra nosotros. Dios es poderoso a derrotarlos usando personas, obrando directamente para liberarnos, Señor Dios. Padre, yo quiero orar, Señor Dios, que tú te manifiestes poderosamente contra todas amenazas, todo levantamiento del enemigo contra nuestras vidas, que no quiere hacernos sentir mal, que no quiere hacernos retroceder en nuestra fe en ti, Señor Dios. Nosotros acudimos a ti y perseveramos, Señor, en tu palabra y pedimos que pelee por nosotros, Señor Dios. Danos victoria y derriba todo amenaza, Señor, contra nuestras vidas. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.